Perfecto. Bueno, hermanos queridos, entonces tenemos ahora, ¿verdad? Dentro del programa del culto, el mensaje, la prédica. Hoy comenzamos una serie de 2 prédicas. Hoy es una serie que se llama Del diseño divino a la manifestación cronológica. ¿Ok? Del diseño divino, obviamente hacemos mención de cómo la Trinidad diseñaron todo y cómo lo manifestaron en nuestra esfera cronológica. ¿Ok? Del diseño divino a la manifestación cronológica. Y el tema de hoy es el fundamento de la autoridad. Vamos a desarrollar este tema hoy porque nuestras predicaciones en este momento son temáticas. Estoy orando al Señor para que, bastante probable que ya para el año que viene nuestras predicaciones sean expositivas, pero ahora son temas que nosotros desarrollamos con versículos en su contexto. Ok. Y el domingo que vienen los hermanos de coro y el otro domingo arriba continuamos con la otra. Ajá. Tema 1, el fundamento de la autoridad. El fundamento de la autoridad. Este primer mensaje destruye la falsa independencia del hombre y derriba la resistencia mundial hacia la rendición hacia Dios. Sujetarse a la fuente no es anulación humana, es el quirófano de la gracia donde el Padre reconstruye la imagen divina que la caída fracturó. ¿Ok? Nosotros a partir de este momento debemos entender e incorporar en nuestro entendimiento bíblico la diferencia entre la palabra reformar y la palabra renovar. ¿Ok? Dentro de los diagramas con que nosotros hemos sido bendecidos a nivel ministerial, hay algo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Que es la parte de cómo nosotros crecemos a imagen y semejanza de Cristo, que es parte del discipulado que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Cómo nosotros somos discipulados? Primeramente, somos siendo renovados y transformados por nuestro entendimiento, ¿ok? Y eso es una obra y una labor diaria. Ajá. Pero por otra parte, ya nosotros somos una nueva criatura que está en un proceso de exteriorización o de manifestación, ¿ok? Y de esa manera entonces nosotros avanzamos en la imagen y semejanza de Cristo. Ahora, el cómo es otro punto importante, que es lo que estamos hablando, a través de 2 maneras. Nosotros al contemplar la gloria de Dios por fe somos transformados, pero también a nosotros desarrollar una relación de comunión somos renovados, porque lo que actuamos y según nuestro entendimiento y según nuestro conocimiento el día de hoy, cuando vayamos en la noche a acostarnos, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y en esa rendición de cuentas con nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo nos muestra lo carnal, lo humano, lo no tan bíblico, para ser renovado por la palabra. Y al mismo tiempo estamos siendo reformados. ¿Por qué reformados? Porque recordemos que Adán y Eva distorsionaron, contaminaron el diseño original de Dios. Entonces, reformar tiene una connotación más hacia una restauración mesiánica. Reformar, darle forma otra vez según su diseño original, reformar. En cambio, renovar es renovar, o sea, hacerlo todo nuevo, renovar, de renovación. Y en ese sentido, esa obra se desarrolla en nosotros los creyentes que ya fuimos regenerados, pero nuestros cuerpos todavía no han sido glorificados. Entonces es importante que nosotros podamos entender esta distinción y cómo ellos hacen esa obra dentro de nosotros, porque nosotros estamos siendo transformados a imagen y semejanza de Cristo. Y como hemos hablado, la ley de la dualidad, nosotros en Cristo ya somos perfectos, pero Cristo en nosotros nos está perfeccionando. Ese es el discipulado que cumple ese principio de la ley de la dualidad. ¿Ok? Si nosotros no entendemos esto, ¿cómo ustedes estamos siendo transformados en imagen y semejanza de Cristo? No sé. Yo nada más sé que yo oro, creo, leo la palabra. No es un conocimiento correcto. A través de la comunión, a través de la relación, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso nosotros pasamos devocionales diarios. Por eso nosotros pasamos la lectura bíblica diaria. Para que de esa manera diariamente nosotros recibamos el alimento espiritual, ella sea la que nos ayude y nos guíe en el transcurso del día, y al terminar hagamos nuestra oración de cierre
para que entonces nos pongamos a cuenta con papá y así nosotros cronológicamente vamos creciendo y avanzando. Que no sea solamente de domingo a domingo, de prédica a prédica, ¿ok? Y que entre semana podemos escuchar a otros predicadores, es válido. Podemos desarrollar y recibir otro tipo de estudios, es válido, pero que nosotros como comunidad, con el diseño con que hemos sido bendecidos, entonces recibimos y nos vamos alineando y sincronizando, ¿ok? Que eso es parte de lo que a veces tenemos diferencias con, no lo digo en un contexto particular como por alguien, no, sino que sucede, que a veces tenemos diferencias con hermanos o hermanas que vienen de otras comunidades o de otras iglesias o de otras denominaciones, porque entonces crea ese choque entre lo que a veces piensan, lo que tienen, lo que han creído, cómo han sido instruidos, en comparación a lo que es la pureza, la verdadera, lo real, y nosotros estamos llamados a renovarnos, a reformarnos. Si a mí el día de mañana, de parte del Señor, viene otra persona y añade verdad, profundidad a lo que nosotros estamos desarrollando, que sea bíblico y que tenga ese respaldo como lo enseñamos en la escuela, gloria a Dios, carpeta, muy bendecida, maravillosa, lo siento, cumplió su propósito, porque siempre tenemos que estarnos, ¿qué? Renovando y reformando. Nunca esa obra se detiene, cronológicamente no, y eternamente tampoco. Por eso nosotros siempre en esa parte estamos desarrollándonos de esa manera. Ok, ahora, ya. Ajá. Ahora, entonces, quería hacer ese preámbulo para ponernos en contexto y desarrollar el mensaje y gloria a Dios. Muy bien. Ajá. Preguntas. El espejo de nuestra conciencia. Del diseño divino a la manifestación cronológica. El fundamento de la autoridad. ¿A quién o a qué acudes primero cuando tu estabilidad cronológica se tambalea? ¿A tus propias estrategias de control o te quiebras en sujeción absoluta ante la fuente eterna? Son 4. Segunda, tu obediencia en el día a día ¿es una rendición real por amor a la Trinidad o es solo una estrategia de manipulación religiosa para que Dios apruebe tu propia agenda? Tercero, cuando las instrucciones de la palabra chocan de frente con tu lógica, tus derechos adquiridos o tus heridas del pasado, ¿quién gana la discusión a puerta cerrada en tu mente? Cuarto, ¿por qué te da tanto terror la palabra sumisión, sujeción, obediencia? ¿Será que estás proyectando en el Padre Perfecto los abusos de autoridades terrenales, caídas, protegiéndote tras una armadura de autosuficiencia que te mantiene seco y aislado? Comenzamos, hermanos. Entonces ya nosotros, que ya José se está integrando y reintegrando con nosotros en este domingo, el diseño de los mensajes estaba formulado desde la perspectiva del Padre, desde la perspectiva del Hijo y desde la perspectiva del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos con Jeremías 18, del 1 al 6. Jeremías 18, del 1 al 6, BTX4, hermano Everson, ¿oíste? Jeremías 18, del 1 al 6, BTX4. Jeremías 18, del 1 al 6. Ajá, el Padre. Diríamos que el Padre es ¿quién? Yahweh. Correcto. Y diríamos que dentro de los roles que desempeña, ¿cuáles serían sus tres principales? 18:1. Al 6, BTX4. ¿Cuáles serían los tres roles principales del Padre? Fuente, decretador, origen, Creador. uno que empieza con la letra A. Correcto, muy bien. Ajá, excelente. En ese sentido, dentro de lo que es la economía trinitaria, hermano José, así lo hemos descifrado, ¿viste? Economía trinitaria se llama eso. Ok, ajá. Entonces, Jeremías 18, del 1 al 6, BTX4. Amén. Adelante. Revelación que tuvo Jeremías de parte de Yahweh, que decía: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la casa del alfarero, y he aquí que estaba haciendo una obra sobre las dos piedras, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros, casa de Israel, como hace este alfarero? He aquí, como el barro del alfarero, vosotros sois en mis manos. Amén. Entonces aquí vemos una revelación que tuvo directamente el profeta Jeremías por parte de
Padre, Yahweh, gloria a Dios. Revelación que tuvo Jeremías de parte de Yahweh, que decía, levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé, o sea que fue, y he aquí que estaba haciendo una obra sobre las dos piedras. La vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahvé diciendo, no podré yo hacer con vosotros, casa de Israel, como hace este alfarero. He aquí, como el barro del alfarero vosotros sois en mi mano. Enfoque. Todavía no deja, disculpas, sigo. En medio de la ruina de Israel, porque es importante ponernos en contexto. En medio de la ruina de Israel, Dios lleva al profeta a la casa del alfarero. La vasija se echó a perder en la mano del alfarero, pero él no la desechó. Volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Aquí lo dice, no podré yo hacer con vosotros, casa de Israel, como hace este alfarero. He aquí, como el barro del alfarero, vosotros sois en mi mano. ¿Ok? Y en Reina Valera, muy bien, entonces dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Maravilloso. Fíjate, hermano, qué bendición como ahora nosotros, esto no lo tengo aquí, pero qué versículo me recuerda ahora que cómo vemos poco a poco desarrollando los ojos de la Trinidad. Ya ahora uno por esta palabra lo entiende. Porque ¿qué dice? ¿No sois vosotros en quién? En mi mano. ¿Y está hablando en la mano de quién? Del Padre. Pero Jesucristo en los evangelios dijo, vosotros sois mis ovejas y nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso lo dijo Cristo. Entonces ya vamos nosotros por la palabra y por esta perspectiva trinitaria desarrollando ese don de ver las escrituras desde ese punto de vista de ellos. Maravilloso. Me lo pone ahorita el versículo del Espíritu Santo. O sea que aquí está hablando del Padre Yahweh, que dice que nosotros somos como barro en las manos de nuestro Padre. Pero Cristo también lo dijo, que nosotros somos sus ovejas y que nadie las podrá arrebatar de su mano. O sea que tenemos la mano del Padre, la mano del Hijo, el Consolador, y aquí estamos nosotros como ovejas. Amén. Que dice que nuestro Padre le dio a su Hijo, le colocó en sus manos. Claramente el Padre la hizo, se la dio al Hijo. Ok, confirma lo que venimos desarrollando en ese sentido. Muy bien. ¿Eso desarrolla nuestra confianza en quién? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y de esa manera confirmamos que somos trinitarios en el sentido del discipulado, porque nuestra confianza está siendo desarrollada y formada por la palabra en ellos tres. Gloria a Dios. Enfoque en este punto. El Padre es el origen soberano de donde procede todo diseño perfecto. Él establece las leyes del reino. La sujeción a su autoridad es la llave legal para operar en su protección. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es importante que el camino que nosotros desarrollamos con ellos tiene que desarrollarse desde la sombra de la obediencia, sujeción, sumisión por el Espíritu en Cristo para el Padre. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Y nosotros, por la carne, ¿podemos hacer las obras del Espíritu? No. Ya entendemos que ahora, por el Espíritu, hacemos la obra del Espíritu y glorificamos a nuestro Padre. ¿Cómo conectamos esto con la reforma a la que tenemos que estar siendo sometidos por la caída? La iglesia necesita ver que el Padre no remienda el orgullo humano. No es un parche. Lo destruye totalmente. Reformarte es permitir que el arquitecto tome el barro fracturado de nuestra identidad caída, distorsionada, pecaminosa y lo vuelva a llevar al taller para restaurar el diseño original. Cuando frecuento en mis relaciones con mis hermanos o con mis hermanas, les digo, sus relaciones son muy bendecidas, son muy bellas, pero les digo algo, van a ser destruidas porque necesitan ser reformadas, porque nosotros venimos de contextos de familia, de contextos de crianza, de contextos de apellido, y sea cual sea la crianza que hayamos tenido, eso no es del diseño del Señor. Entonces, por eso necesita ser reformada para nosotros recibir ese diseño del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y quitar lo humano, aunque pueda parecer bendecido, sabio y bondadoso, pero al final no proviene de lo que es, porque dice, el que nace de nuevo es el que va a ver el reino de Dios. Por eso tiene que ser algo nuevo. ¿Cómo ahora entonces con este punto nosotros nos renovamos? ¿Ok? Que es la nueva criatura. Cuando asumes, reformar es volvernos al diseño original. Y renovar es exteriorizar ese nuevo hombre que está dentro de nosotros, que es Cristo.
Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El que está en Cristo, nueva criatura es. Eso está dentro de nosotros, ahora estamos siendo, en nosotros se está exteriorizando esa nueva criatura, pero que todavía estamos en cuerpos de carne o en cuerpos de muerte, como el apóstol Pablo lo decía en Romanos 7. Ahora, ¿cómo aplica esto para nuestra renovación? ¿Cómo exteriorizamos esta nueva criatura? Cuando asumes al Padre como tu fuente, tu cotidianidad descansa. El estrés y la incertidumbre por el futuro se rinden ante su paternidad soberana. Sanar las heridas significa olvidar de defenderte a ti mismo, dejar que su amor absorba el rechazo que te causó el mundo o cualquier circunstancia que te lastimó. Pero esto no solamente tiene que quedar en información, sino en qué, en comunión, conversación, confesión, oración, porque si no, va a quedar en información, lo que va a hacer es ensanchar nuestra cabeza y no va a ser el fruto de transformación que estamos llamados. Para llevar una comunión es en el diálogo privado, íntimo, donde le dices al Padre, Abba, porque hablamos de comunión trinitaria, en este contexto del Padre, Abba, no entiendo el proceso en el tiempo cronológico, pero me sujeto a tu diseño eterno. Para el incrédulo, este punto es condenación, porque rechazar al arquitecto los condena a construir vidas autónomas destinadas a desmoronarse. Creen que saben mejor, creen que por su propia mentalidad, creen que por su propia sabiduría, creen que por su propia manera de interpretar la realidad y de ver los planes de Dios, es donde entonces ellos descartan y rechazan directa o indirectamente la obra de nuestro Padre Celestial. Punto importante para aclarar también, hermano querido, que te vienes integrando, además de tener un enfoque trinitario, estamos teniendo un enfoque interior personal. Antes de ver la viga o la paja en el ojo ajeno, tenemos los domingos haciendo hincapié en eso, porque Cristo nos llama a un discipulado primeramente netamente personal. Y otro enfoque que estamos haciendo íntimo, ese show de tiradera, tembladera, liberaciones, ministraciones, que vienen apóstoles, profetas, ungidos y toda esa cosa, que se convierte en un show. Pueden tener su contexto, aquí en comunidad a veces lo podemos practicar a nivel familiar, pero el verdadero discipulado que la Trinidad quiere desarrollar en nosotros es el personal y en nuestro lugar de intimidad. Entonces también para que vayamos alineándolos en esa parte. Perfecto. Seguimos entonces con, ¿quién viene? El Hijo, muy bien. El micrófono a la manita Marisa, por favor. Yo lo tengo. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. De HHD. Ajá, Filipenses 2, del 5 al 8. Pregunta bíblica. ¿Qué libro viene después de Filipenses? De Jericó. ¿Sí? Sí. Muy bien. Wow, eso fue rápido. Muy bien. Ajá. Ajá, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8 de HHD. Ajá. Pido que haya en ustedes la misma disposición que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque siempre fue igual a Dios, no se aferró a esa igualdad divina. El 5, 6, el 7, sino que se despojó de todo lo que era suyo y se hizo igual a un esclavo, nació semejante a los seres humanos y presentarse como ser humano, más se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, en Reina Valera, para tener aquí la referencia, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que nuestra mente tiene que ser la misma mentalidad de la de Cristo. Y lo aplicamos de manera dual. ¿Por qué de manera dual? Porque ya nosotros en Cristo tenemos su mente, ya en Él la tenemos. Pero Cristo en nosotros nos está enseñando a pensar como Él. Muy bien. Por eso es importante esta ley de la dualidad en el discipulado neopactual o del nuevo pacto para recibir la manera como tenemos que recibirla. Ya tengo la mente de Cristo porque la palabra lo dice, pero Cristo en mí me está enseñando a pensar como Él. Y en nuestra cronología, en nuestra humanidad, tenemos que renovarnos constantemente para que eso sea una realidad cada vez más pura y cada vez más santa. En la dirección de las alabanzas hoy, por ejemplo, vimos a los jóvenes, maravilloso.
Poco a poco tienen que aprender a menguar a ustedes para que los hermanos y nosotros los vemos menos a ustedes cada domingo más y que entonces cada día prevalezca y prevalezca más pues la Trinidad en ellos, pero sin dejar de lado su identidad juvenil, porque al final es una bendición. ¿Ah? Ok. Y alinearse y sincronizarse más entre ustedes, ¿ok? Gloria a Dios. Ajá. Pablo exhorta a quienes, a la iglesia, los filipenses, que quedaban ¿en dónde? Correcto. Ajá. A tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Aquí dice que hubo en el Padre, en el Espíritu, no. Entonces vamos a Cristo. Por eso dice, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, poniendo los ojos en Jesús, que en nuestro fundamento es Cristo. Gloria a Dios. Entonces por eso ya nuestro espectro bíblico no solamente es cristocéntrico para glorificar al Padre, es una bendición, sino que ellos por gracia y misericordia ampliaron nuestro espectro y entonces podemos desarrollar una relación trinitaria dividida pero unida. Ok. Siendo igual a Dios. Fíjense, entonces meditemos en esto. La hermana Eva, una bendición que ya cuando iba a ministrar la Santa Cena, su corazón iba a ser tocado, porque cuando meditamos en los asuntos relacionados a nuestro Señor Jesucristo, un corazón no puede quedar igual. Es imposible humanamente. Solo que uno, trate de controlarlo. Pero fíjense aquí. Cristo, siendo igual a Dios en todos los atributos, no se aferró a sus privilegios divinos, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Hay dos elementos que vemos aquí. Cristo tomó forma de siervo. Le lavó los pies a sus discípulos, siendo el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el León de la tribu de Judá, el único digno de desatar los sellos del libro del Apocalipsis. ¡Wow! Él teniendo el lugar más alto de dignidad, igual en Padre, igual con el Espíritu Santo, dijo, yo me despojo y tomo forma de siervo. Aquí donde ya nuestras pobres neuronas, si siguiésemos abundando y profundizando en esto, comenzaría un breve colapso neurológico. Ok. Y de paso dice que fue obediente. Ok. Hijo, hágame esto, muy bien. Pero no solamente fue obediente. Obediente en forma de cruz y de muerte. Hijo, tú vas para la tierra, vas a llevar latigazo. No acepto y lo haré. Hijo, te vas a la tierra, vas a sufrir humillaciones. Lo acepto, lo haré. Vas a ser traspasado, vas a ser herido, vas a ser molido y tú tienes que ser obediente. Una parte, 3/4 partes. Y después que obedezca alguna cosita, después no importa, hacer lo que tú quieras. No, Cristo fue obediente desde su primer hasta su último consumado, o sea, porque siempre es la obediencia manifestada y encarnada. Que aquí en ese sentido, recordamos que Cristo es la encarnación, es el manifestador, es el ejecutor y es el constructor. ¿Ok? En ese sentido. Muy bien. En enfoque, el Hijo es la palabra hecha carne, el Logos encarnado. Muy bien. ¿Es esto? En carne. ¿Sí? Ok. La manifestación visible del diseño del Padre en el hilo de la historia. Él no teorizó sobre la sujeción, sobre la obediencia. Él la vivió hasta las últimas consecuencias. ¿Ok? Cuando nosotros pensamos en el amor del Padre, ¿en quién tenemos que pensar? En el Hijo. Instantáneamente. Él es la manifestación. Él es lo visible de lo invisible del Dios invisible. Por redundar en ese sentido. Cuando pensamos en el servicio, ¿en quién pensamos? En Cristo, en contexto cristocéntrico, ¿ok? Él es el servicio manifestado en carne. El Padre es servicio, pero como arquitecto, como diseñador de lo que es el servicio. El Hijo es la encarnación, la manifestación, el cumplimiento perfecto. Y el Espíritu Santo, que lo vamos a ver ahorita, es la revelación, el entendimiento y el aplicador. Ok. ¿Cómo entonces eso a nosotros nos ayuda en nuestro proceso de reformación? Jesús reconstruye nuestra imagen caída, sustituyendo nuestra rebelión adánica. Por eso a veces ejemplificamos cuando decimos, tú eres un hijo de Adán, tú eres una hija de Eva, por así decirlo pues, porque ¿qué quiere decir? Que como todavía en nuestra carne reposa la naturaleza de Adán, todavía tenemos actitudes como Adán y Eva en el pecado. Y por eso a veces ejemplificamos, no, hermano, es una actitud adánica, de Adán,
No, hermana, es una actitud de Eva, porque discusión, contienda, control, dominio, no, yo no. Entonces eso refleja la naturaleza caída que todavía está en nosotros. ¿Ok? Y entonces por eso Cristo nos ayuda y sustituye nuestra rebelión adánica por su obediencia perfecta. Al ver al Hijo, la iglesia no ve a un juez, ve el molde exacto sobre el cual está siendo reformada en el lugar secreto. Cuando vemos a Cristo no vemos a un... No, porque a los que están entregados a Él, y Él es un Rey y Salvador, ya el dedo acusador se ha sustituido por la paz que ya sabemos que lo hizo todo por nosotros. ¿Ok? Y en ese sentido, en nuestro lugar de intimidad, nosotros estamos siendo continuamente reformados al diseño original, al plan original. Ahora, ¿cómo esto aplica en nuestro proceso de renovación? Porque entonces vamos en un proceso de reformar al diseño original, pero vamos en un proceso de progreso en nuestra renovación, ¿ok? Cronológica y después eterna. La nueva criatura se manifiesta cuando el modelo de Cristo intercepta tu rutina. Perdonar al que te traiciona o trabajar con integridad absoluta es ejecutar el diseño del Hijo en el tiempo cronológico. Nosotros cronológicamente nos equivocamos y luego nuestro Padre, en nuestra relación, nos ponemos a cuenta y en nuestra cronología nuestro Padre nos permite otra situación muy parecida para que esa obra que pusimos en la presencia del Señor la entreguemos, la crucifiquemos y bueno, nuestro Padre nuevamente va a poner una prueba para confirmar que ciertamente lo renovamos, ciertamente lo reformamos y que ya entonces ahora, si decimos que actuamos conforme a la naturaleza de Cristo, ¿cómo lo demostramos? Por medio de la palabra prueba, por medio de la prueba que nuestro Padre nos coloca delante, si no sencillamente somos confesadores, pero no somos practicadores. Y Santiago, ¿qué dice? No solamente sé, sino hacedores. Y que el dedo acusador, taca, 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 ese viene de parte de Satanás. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese sentido, nosotros ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso sí, juzgamos la obra de renovación y reforma entre manos en Cristo, porque para eso estamos llamados, para edificarnos, complementarnos, confrontarnos, y que si 7 veces cae justo, 7 veces se levanta, por gracia y misericordia del Señor. Y de esta manera, así avanzamos en la obra de nuestro Padre Celestial, que de manera falible descansamos en la perfección de Cristo. Nuestro Padre nos está transformando a imagen y semejanza de Cristo, pero también está exteriorizando ese nuevo hombre dentro de nosotros. Que el viejo se enorgullecía, tenía rencor, se callaba, pero el nuevo perdona. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cristo perdonó a su asesinato, a su asesino en la cruz, intercediendo por ellos. Si somos sus seguidores, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar tal cual como Cristo lo hizo. Y perdonar no es, bueno, está bien, yo perdono, pero no olvido. Por ejemplo, pues, eso es un error, eso es un falso perdón. Es un perdón confesional, pero no de corazón. Cuando, como sabemos que hoy tenemos un papá que sana nuestras heridas, como la que nos han hecho y las que nosotros hacemos, consciente o inconscientemente, si lo presentamos delante de la presencia del Señor, ¿qué es una herida para el Espíritu Santo? No sana, o sea, me explico. Puedo testificar, y con el permiso, que a veces lo hago para integrarnos todos, la hermana Carolina, que ha sido atacada, y en una u otra oportunidad, hermano Ángel, aquí estamos, gloria a Dios, hermana, oramos, y ya después lo entrega a la presencia del Señor, y en su corazón doy testimonio delante de la comunidad que ella lo ha sanado, y cuando interactúa con la otra persona, como si nada, totalmente sanada de parte del Señor en ese sentido. Y lo testifico porque lo he visto. Gloria a Dios. ¿Cómo esto nos lleva a una entrega de más comunión? Caminar con el Hijo es preguntarle en medio de la prueba. Jesús, porque ahorita en el Padre dijimos, Abba, Padre, ahora estamos con Cristo. Jesús, ¿cómo respondo a esto según tu diseño? Pregunta clave. ¿Cómo respondo a esto según tu diseño? ¿Ok? Por eso es importante que nosotros desarrollemos la comunión y el discernimiento con la interacción que nosotros estamos desarrollando con la Trinidad, ¿ok? Mis ovejas escuchan mi voz. Muy bien. Y cuando ustedes oren así, Hijo nuestro, Padre nuestro. O sea que también desarrollamos comunión con papá. Ok. Para el incrédulo,
La obediencia de Cristo es locura, no la entiende. Yo, perdonar, yo, que poner la otra mejilla, y lo he escuchado. Yo soy cristiano, pero no tonto, por decir una palabra decente, porque dicen otras cosas. Ajá. Ok. Ajá. La obediencia de Cristo es locura, claro, pero ¿por qué es locura? Porque esa obediencia tiene que ser por el Espíritu, porque humana no puede. Nadie puede por su propia humanidad hacer lo que Cristo hace y lo que el Espíritu nos lleva, no se puede. Y para eso es que viene la prueba, para que salga a relucir cuál es la naturaleza de lo que la persona tiene. Si va a actuar por el Espíritu o si va a actuar por la carne. Puede que a veces actúe como la carne, por Pedro, que negó a Cristo. Y pasó, lo negó y después lloró amargamente y se arrepintió. Bueno, se arrepintió de verdad. ¿Quién era Cristo? El día de Hechos capítulo 3, cuando vino el día de Pentecostés, que dijo que no, que esto está borracho. No, no es que está borracho como usted dice. Él ahora después se convirtió en el que lo negó a un gran proclamador del Evangelio, porque hubo un verdadero arrepentimiento. Ok, ahí entonces vemos la verdadera naturaleza del corazón de Pedro, que era un genuino discípulo. Ok. En contraparte de que cualquier persona puede llenarse de decir que es cristiana, pero al final en la prueba se va a ver que por su fruto lo rodeó. Muy bien. Ajá. Y Cristo para el incrédulo es piedra de tropiezo, porque para eso es que está Cristo, para que nosotros en nuestro caminar humano nos tropecemos con Cristo y en nuestro tropiezo con la gran roca nos demos cuenta que nuestro propio camino nos lleva a la muerte. Está equivocado y no es conforme al diseño del Padre. Su negativa a doblar su rodilla ante el constructor sella su propia condenación, porque sencillamente dice, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, él es el que tiene problema, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ajá, wow, bueno, sí, porque no dobla su rodilla ante el constructor que es Cristo para encontrar su redención, su perdón y su crecimiento en la palabra, ¿ok? Tercero, Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aplicar, vivificar y revelar. Muy bien. ¿Cómo sabemos estos misterios en la palabra? Porque el Espíritu Santo nos lo revela. ¿Cómo descansamos en la obra de Cristo? Porque el Espíritu Santo nos la aplica. ¿Y cómo descansamos? ¿Y cómo entonces nosotros estamos antes muertos en nuestros delitos y pecados y ahora pasamos de muerte a vida? Porque el Espíritu Santo nos vivificó o nos regeneró, transformando nuestro corazón por uno de... ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Él es el que se encarga de eso. O sea, Cristo lo ejecutó, pero dentro del creyente, el que lo hace es el Espíritu Santo. Y por eso es importante nosotros, el Padre planificó la redención, el Hijo la ejecutó en la cruz y el Espíritu Santo es el que nos la aplica en el corazón del propio creyente. El Padre no hace eso, la Biblia lo dice. El Padre lo decretó y lo planificó. El Hijo murió en la cruz, porque ya ha consumado todo esto. Pero el Espíritu Santo es el que quita el corazón de piedra y nos coloca ese corazón de carne. Y por eso en ese sentido enseñamos la economía trinitaria para poder tener claridad de los roles de cada uno de ellos y cómo nosotros interactuamos con ellos, ¿ok? Efesios 4, Efesios 4, del versículo 22 al 24. Efesios 4. ¿Listo? Ya voy, hermano. ¿Lo puedes leer en PDT? ¿En PDT? Efesios 4, del 22 al 24, PDT. ¿Listo? Amén. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevan antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y arrepentirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Muy bien. Qué bendición. Ajá. A revestirse. Ajá. Dice, leo aquí en PDT. Se les enseñó a quienes, a nosotros. ¿A qué?
A dejar atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Ok, a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Estamos en ese proceso y estamos en esa lucha. Por eso tenemos a veces diferencias con esos hermanos, de que a veces el viejo hombre quiere venir a tomar lugar, de que a veces la vieja mentalidad quiere venir a estar adelante. Y eso es algo que la Biblia dice que nos enseña que nosotros tenemos que dejarla totalmente atrás. Y cuando eso no pasa, en muchos cristianos que vienen de otra congregación o en nosotros mismos, porque a veces no sucede solamente a nivel doctrinal, a veces pasa también a nivel de comportamiento, a veces pasa a nivel de conducta, que a veces ahí viene otra vez, ahí viene este otra vez, ahí viene esta otra vez, porque entonces ya lo que es del pasado, lo que es de antes, nosotros no lo crucificamos, no lo entregamos y no lo renovamos, sino que ya está y por eso entonces va a volver a tomar lugar. Si nosotros no lo hacemos, va a volver a tomar lugar, tanto en conducta, comportamiento, actitudes, como en doctrina, teología, y por eso nosotros tenemos que la palabra del Señor nos lo enseña. Ese viejo ser va de bien en bien, dice. No, dice, va de mal en peor, por los deseos engañosos. Esto, dice Jeremías, ya. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Lo dice. Y también dice Cristo, que peleaban con los fariseos. No, porque tus discípulos no se lavan las manos. Y eso es una tradición de los ancianos. Cristo le dijo, ya vaya, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino es lo de adentro, porque de su propio corazón nacen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, todo. Y eso sale de adentro del hombre y es lo que contamina al hombre. Así que tenemos que tener cuidado, porque cuando estudiemos la amartiología, el peor enemigo que nosotros tenemos, lo tenemos dentro de nosotros mismos. Por nuestro cuerpo todavía no glorificado. Sí regenerado el corazón, pero nuestro cuerpo todavía no glorificado. Entonces, por eso nosotros, dice la versión, de peor en peor por los deseos engañosos. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque así como Satanás persuadió a Eva, así nosotros los varones o las hermanas o cualquier ser humano no está exento de disfrazar el pecado como algo bonito. Aprendieron a renovar su forma de pensar, lo estamos hablando. Ahora fíjense el versículo como dice, y dice, este punto es importante, atención aquí, PDT, ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Entonces por eso nosotros también es importante que desarrollemos una relación de comunión con el Espíritu Santo, porque también tiene el rol de renovarnos, de reformarnos. Y si nosotros no estamos entendidos en nuestra relación con Él, ¿cómo vamos a escuchar cuando nos convenza de pecado? ¿Cómo vamos a saber discernir? Porque el don de discernimiento en 1 Corintios 12 lo da el Espíritu. Entonces, esto es de Dios. Mire, lo hemos hablado, pero para no ser redundante, el Espíritu es el que nos va a dar discernimiento. Pero ¿cómo lo vamos a discernir si no tenemos una relación, una interacción con el Espíritu Santo? Por eso yo, cuando me reúno con ustedes, vamos a hacer un ejercicio para que aprendamos a desarrollar el don de discernimiento. Muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, muchos falsos ministerios, muchísima falsedad abunda y sobreabunda a nuestro alrededor. Todos dicen que vienen de parte de Dios, todos dicen que vienen con la palabra, todos. Por eso nosotros tenemos que tener el discernimiento por medio de la relación e interacción con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Enfoque. En las cartas en prisión, Pablo urge a la iglesia a despojarse del viejo hombre corrompido por los deseos engañosos y a ser renovado en el espíritu de la mente y a vestirse del nuevo hombre creado según Dios en injusticia e impureza. Dice, no, según Dios en justicia y santidad. Por eso la marca distintiva de la nueva criatura tiene que ser la justicia y la santidad, como una vocación natural, espiritual, guiada, dirigida, celestial, divina, en comparación cuando a veces la vemos que es mecánica, forzada, obligada, impuesta, mecánica, y va a chocar, porque es como que yo voy a querer después colocar un aceite sintético, por ejemplo, como un aceite barato diciendo que es un aceite sintético.
¿Cómo va a ser el comportamiento del motor? El motor lo va a identificar en el instante, porque va a empezar a tener un funcionamiento no adecuado, porque aunque tú digas que es sintético, su composición no lo es, y eso va a perturbar o afectar el rendimiento del motor. Igual en nosotros, podrá decir que es del espíritu, podrá decir que es cristocéntrico, podrá decir que es trinitario, podrá, mire, hacer un monumento, una montaña, gastar todo su dinero, dele. Al final lo que va a salir a relucir es la propia naturaleza de la persona. ¿Por su fruto? No conocí. Ok. ¿Cómo entonces esto aplica cómo entonces nos enfoca esto en el Espíritu? El Espíritu Santo es el brazo operativo de la Trinidad en la tierra, es el brazo operativo. Él toma el diseño del Padre, la obra consumada del Hijo, y los aplica a presión dentro del corazón del creyente. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. El Padre dice, tal cosa, va para que el Hijo, ok, papá, yo lo hago y lo manifesté perfectamente, excelente, porque él obedeció perfecto. Y después entonces el Espíritu Santo, ahora vaya usted y llévelo a la iglesia. Póngaselo en el corazón de mi pueblo. Ok, lo haré. Y así de esa manera entonces ellos trabajan en conjunto con nosotros. Y nosotros respondemos a ese diseño y a esa obra. ¿Cómo esto nos lleva a una reforma? El Espíritu Santo, oído, es quien entra con el bisturí de la palabra en las zonas oscuras de nuestra alma. Él convence de pecado y arranca las raíces de autosuficiencia, haciendo que nuestra reforma interna no sea una capa de moralismo, sino una transformación total metabólica. Ahora, ¿cómo esto entonces nos lleva a renovarnos? La renovación o el Espíritu Santo es el motor de nuestra renovación diaria. Toma tu cotidianidad y la vivifica. Te da la templanza para responder con amor en el tráfico, en el discernimiento, en la diferencia con tu pareja, en la diferencia con tus hermanos y con tu familia. Te da la sabiduría para conducirte en los negocios, sana tus heridas internas, aplicando el bálsamo del consuelo divino. Ese es su trabajo. Esto no lo hace un profeta, un ungido, un enviado, una liberación, una administración, porque eso es un falso discipulado. Nosotros estamos llamados a retomar, a recobrar y a desarrollar el verdadero discipulado trinitario, personal, íntimo. Y que de esa manera, por la palabra, nosotros confirmamos quiénes están siendo operados por ellos, y que eso al final, de una manera natural, va a exteriorizarse. ¿Cómo entonces esto nos lleva a una relación de comunión más profunda? Es la dependencia interactiva y constante del creyente. Le decimos, Espíritu Santo, no tengo fuerzas para este día. Sopla tu aliento y vivifica mis pensamientos. Para el incrédulo que resiste e insulta al Espíritu de gracia, este punto representa la absoluta y eterna sequedad espiritual bajo el juicio divino. Por resistir al Consolador, por resistir al que va a convencer de justicia, de pecado, justicia y de juicio, y sencillamente querer mantenerse en sus propios conceptos, preceptos y mentalidad. Ya para terminar, amados, el llamado urgente: intimidad o condenación. Importante. Iglesia del Cordero. Este tesoro eterno no se finge en público, si primero no se ha gestionado en privado. El orden del Padre, el poder del Hijo y del Espíritu Santo se fusionan en la privacidad de tu habitación a puerta cerrada. Es allí donde nadie te ve, donde la Trinidad te reforma y te renueva para que puedas caminar como una nueva criatura de tiempo completo. Y para terminar, hermanos, decimos, para la iglesia, este es el aliento vivo que sustenta el caminar diario para el mundo incrédulo, que insiste en gobernar su propia vida al margen del diseño divino. Esta serie es el decreto legal de su ruina eterna. Ríndete a ellos en lo secreto y camina en ejecución ante el mundo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Gloria a Dios, vamos a orar.